me llamo Ingrid Díaz Barriga y soy periodista y soy editora y productora de podcasts. Yo no quería ser periodista, yo estudié subsistema en cine, como que sí tenía claro que lo que me gustaba era contar historias, pero no lo había ligado mucho al periodismo. Encontré trabajo al terminar la carrera en el periódico Reforma, que estaba empezando en ese momento su redacción digital. Era una de las primeras, si no es que la primera redacción digital con un sitio.com en español. Era el año 2000. Pues era también un momento muy difícil porque todo el mundo quería hacer digital, pero no estaba la infraestructura. Entonces había que hacer videos chiquititititos, ¿no? Que no pesaran nada. Era una locura. Entonces tenía que hacer como una crónica urbana en 25 segundos a 1 minuto máximo. Y ese fue mi primer trabajo, acercamiento como a querer contar una historia, a querer narrar la realidad. Me quedé en el periodismo cuando me invitaron a trabajar en una revista y descubrí el periodismo narrativo. Descubrí en ese momento, trabajando en la revista Chilango, descubrí que se podía hacer narrativo como más cercano a la gente, ¿no? Y después de eso me invitaron a trabajar en radio y ahí aprendí a producir en audio, ¿no? Y empezar a contar también como a escribir desde una voz, a escribir para ser escuchada y no para ser leída. En algún momento una amiga mía muy querida y ex compañera de trabajo que ya se había ido a vivir a Estados Unidos y estaba trabajando en Univision, me invitó a participar en un proyecto que estaban armando nuevo, como dirigido a una audiencia más joven en español, ¿no? O sea, estaban hablando de la segunda y tercera generación de gente que ya estaba eh, viviendo allá en Estados Unidos, que ya habían nacido allá. Y en Univision eventualmente se presentó la oportunidad de hacer podcast. Empecé como a, ¿no? Como a meterme a este formato y a trabajar en audio y a contar historias de largo aliento en audio. Y pues trabajo con diferentes productoras, ¿no? Que me piden ya como cosas muy específicas. Cuando yo estuve en Univision, pues como estábamos aprendiendo, yo hacía de todo, ¿no? Yo investigaba, producía, editaba, hacía host, escribía. A mí lo que me parece valioso del podcast es que te permite sentir, que te da un acceso y un puente directo a la emoción. Me hacía mucho ruido esto de que dijeran, y era como una máxima, que no podías involucrarte emocionalmente, ¿no? Si tú eras periodista, tú escribes algo, pero tienes siempre que mantener la distancia y mantener la frialdad y entonces pones una cara y la otra y tal. Yo creo que desde luego tiene que haber historias balanceadas, pero también creo que cada vez menos podemos permitirnos en un mundo como este mantenernos, ¿sabes? Como asépticos como periodistas. O sea, no es nada más hacer una chamba y cumplir con la entrega y tener una nota o sea, de pronto sí, pues, pero a mí me gusta pensar en este oficio como en un agente de cambio. Cuando tú haces un podcast de estos de largo aliento, con una historia complicada, enredada, profunda y tal, no haces una sola entrevista con tu personaje. O sea, normalmente, pues, o sea, hay gente que lleva 1 año grabando a su personaje, ¿sabes? O sea, que le hace 3 o 4 entrevistas al mes, entrevistas largas de 3, 4 horas, te sientas, oyes. Y cuando tienes todo ese material para dibujar o para contar y narrar a un personaje en toda su profundidad, es súper valioso que quien lo está oyendo sienta esa intimidad. Pero cuando tú oyes a Cristina contarte cómo cruzó el desierto, qué era lo que pensaba, cuáles eran sus corajes, ¿no? O lo que le hacía a ella decir, no me voy a morir aquí en este desierto, ¿no? Como también entiendes de alguna manera las motivaciones de la gente para hacer una travesía de esas, ¿no? Hacer juicios muy a la ligera desde tus zapatos y desde la realidad que conoces. Pero cuando tienes oportunidad de entrarle a fondo y hablar con estas personas como con una cercanía y una confianza y una intimidad, de pronto le das profundidad también a la historia y a lo que pasa. Y entonces ya puedes entender que el migrante no es migrante por capricho, porque quiere dólares y lo que quiere es comprarse todos los tenis Nike que le gustan. O sea, es gente
que de pronto se encuentra en un punto donde no tiene otra alternativa, donde no tiene nada que perder, ¿no? E irte a hacer una travesía donde te pueden violar, te pueden matar, es súper fuerte, ¿no? No hay otra manera que la entiendas, según yo, no hay otra manera que la entiendas cabalmente y la asimiles si no la sientes, si no te mueve emocional. Es decir, cuando lo de Cristina me aventé, digamos, la producción del podcast, mayormente yo, pero en la edición siempre necesitas alguien que te saque, ¿no? O sea, que desde fuera te diga, esto se entiende, esto no se entiende, este, aquí ya me pierdes, esto no me interesa. A ti te parece muy interesante porque estás ahí y quién sabe de qué te enteraste y tal, pero no lo estás amarrando bien en la historia y a cualquiera que llegue de fuera no, probablemente no lo va a captar igual. En los casos de Calladitas Nunca Más y Mejor Vete Cristina, la verdad es que tuve muy buenas editoras. Que me ayudaron mucho para contar, para que la historia se entendiera y amarrara y tuviera ritmo al mismo tiempo. Y en esta ocasión que me ha tocado a mí ya estar como más enfocada en la edición, por ejemplo, hice uno el año pasado que se llama Después de Ayotzinapa, que se publicó este año en marzo. Y en ese podcast, la verdad es que estuvo muy bien también como tener el respaldo de alguien que estuviera reporteando la historia, que era Olivia Cerón, y entre ella y yo, las entrevistas las hacíamos juntas, tal, pero nos dividíamos como bastante, ¿no? Yo con mucha más carga de editora y ella como con mucha más carga de reportería y de escritura, sobre todo al principio, al final terminamos escribiendo las dos. Aquí son historias que siguen vivas, ¿no? En muchas ocasiones, siguen pasando cosas y sigue todo eso. Y van pasando cosas en las que de pronto tienes que reaccionar y tu historia se va convirtiendo en otra historia, ¿no? Entonces, también es muy bueno de pronto tener un equipo y tener, ¿no? Como un engranaje del que te puedas agarrar para tú ir haciendo esos cambios o esas modificaciones sin volverte loca, ¿no? O sea, si tú ahorita, por ejemplo, me dijeras, voy a empezar a hacer un podcast porque quiero contar una historia personal y entonces, ¿qué me sugieres? Yo lo primero que te diría es, hazte una tribu. Hazte una tribu de gente que tú sepas que le gusta oír historias y que sepas que les gustan las buenas historias. Y necesitas también tener la piel muy gruesa, porque te van a decir muchas veces, esto no funciona, esto no sirve, no se entiende nada. Y el chiste es simplemente que estés dispuesta a cambiar, 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 modificar, ir viendo, ¿no? Ir viendo hasta que también quede algo que a ti te guste. In this 40-minute interview, Inger Diaz Barriga, a Mexican journalist and podcast producer, talks about her career, how she started and what took her to the place she is now, how she started creating stories for different platforms when internet and multimedia reporting were just starting. She also talks about narrative journalism and storytelling and why she thinks it's the best way to approach a story. Besides, she describes how good collaborative work is and how it helps to get a better story for the audience.